La historia de América Latina de los siglos XX y XXI está plagada de dictaduras, golpes militares y guerras de guerrillas. Cada episodio superado que aspira luego a una vuelta a la democracia se esfuerza por preparar el porvenir con los ojos puestos en el pasado. Pero ¿quién narra ese pasado? ¿Quién se adueña de la narrativa? ¿Desde dónde se cuenta la historia? La Advertencia Podcast es un proyecto documental narrado por Diego Luna que aborda la historia contemporánea de Guatemala en la voz de aquellos que no han tenido voz. En una ocasión tuve oportunidad de hacerle un planteamiento a Diego, quien por su propia trayectoria y en su propia biografía tiene un acercamiento con la historia de Guatemala y de manera muy particular con la historia de Claudia Paz y Paz, quien fue fiscal general de aquel país. Y Diego participó mientras estuvo un tiempo en Estados Unidos en una organización que se llama WOLA, Washington Office for Latin America, que tiene justo una mirada sobre la región, el Triángulo Norte, de manera muy particular. Y ahí, cuando se encuentran nuestros intereses, después resulta que la historia es muy apasionante y los equipos de cada una de nuestras instituciones terminan enamorándose de lo que sucedía en Guatemala, del cuestionamiento de por qué no sabíamos más de lo que estaba pasando ahí, y ven que la historia tiene todos los elementos para ser narrada y hacer que temas que desde nuestra perspectiva importan se puedan producir en formatos que gusten. Del golpe militar que derrocó a Jacobo Arbenz, orquestado por la CIA y la United Fruit Company a los años del genocidio de la comunidad Maya Ixchil bajo las órdenes de Ríos Montt, la formación de la Comisión de la Verdad, la creación de la CICIG, el caso La Línea y el proceso de Otto Pérez Molina, hasta las corruptelas del expresidente Jimmy Morales, corre esta narración en 7 episodios. Es un tema de alguna forma como inagotable, ¿no? Que tiene unos orígenes, podríamos decir que desde la colonia. Incluso en algún momento lo mencionamos como de pasadita, pero sí teníamos que tener un marco del cual partir, el cual poder decir, nosotros para poder entender esto que está pasando de esta forma actualmente, tenemos que hablar de golpe militar impulsado por Estados Unidos no solo ahí, sino en la región. Y es desde ahí donde nosotros decidimos como recorrer de forma rápida para parar de nuevo en lo que fue el genocidio, que es un hito importante y una grieta brutal en la historia de Guatemala, para poder luego llevarlo a un plano más contemporáneo de 2010 en adelante. La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan. Soy Diego Luna y esto es La Advertencia, una serie documental narrada en 7 episodios. Desde el ensayo y la literatura se ha narrado América Central. Están ahí los trabajos como el de Juan Bosch, con Póker de Espanto en el Caribe, que perfila a varios dictadores de la región. Claudia Hernández, con Rosa, Tumba, Quema, que narra las desapariciones forzadas de niños en El Salvador durante la guerra en los años 80. Y El Señor Presidente, de Miguel Ángel Asturias, novela que justo celebra este año 100 años y que narra esa historia previa a la que nos cuenta La Advertencia. En ese sentido, el podcast es transparente porque inicia diciendo qué lado de la historia queremos contar. No negamos que hay otras interpretaciones, no nos peleamos con que otras personas tengan otra aproximación, reconocemos desde el inicio cuál es nuestro enfoque y lo que decimos es, cada escucha tendrá la inteligencia para saber qué de lo que nosotros le estamos poniendo en los oídos está de acuerdo y con qué no. De lo que se trata en todo caso es de reconocer que existen otras perspectivas que han sido o silenciadas o en el peor de los casos por prácticas de censura y de violencia y en el mejor de los casos ignoradas o ni siquiera cubiertas. Desde la rabia, la necesidad de cambio y la esperanza, la gente que fue objeto de ese miedo nos cuenta esta historia. La historia reciente de Guatemala, que de alguna forma es la historia de todos nuestros países. Debería ser como
quizá una presencia más constante, generar una especie de voz y contrapeso a lo que son siempre las narrativas oficiales, las narrativas de Estado, las que empiezan a tomar toda la agenda de qué se debe hacer, cómo se debe pensar, qué se debe decir, qué está bien, qué está mal. ¿Nos suena familiar? De esas narrativas está plagada la historia de América Latina. Es una forma de darle una vuelta y tratar de entender que también al mismo tiempo no solo nuestra responsabilidad, sino también nuestra capacidad de acción puede tener una cantidad de resultados bastante positivos. La idea de que el podcast busca por lo menos provocar a quienes lo escuchen sobre cuál es el rol que podría tener la ciudadanía, también parte de una idea. Las narrativas movilizan o desmovilizan. La disputa por tener una historia oficial y un relato particular de las cosas también tiene por propósito que la ciudadanía se quede quieta, o que por lo menos tenga miedo, o que por lo menos tenga pereza, ¿no? O desconfianza del sentido de organizarse. Hay una gran motivación por parte de la ciudadanía y de las víctimas para contrapesar al poder y construir una nueva memoria. Lo imposible, la justicia, se ha alcanzado varias veces. Creemos que una de las cosas que se puede hacer es encontrar otros formatos en donde las personas puedan echar a volar su criterio y hacerse preguntas que tradicionalmente no nos hacemos. Lo que busca es la inspiración. Cada sociedad tiene que encontrar sus propios recursos para resolver sus propios problemas. Y esto es La Advertencia, una serie documental narrada en 7 episodios.